Muy buenas tardes. A continuación daremos una plática sobre la exploración sísmica de reflexión, algunos conceptos básicos. Esta plática será dividida en dos partes. Por favor, las ven. El esquema de la clase será determinar qué es la sísmica de reflexión. Veremos los conceptos básicos de qué se trata, algo de la matemática básica que se utiliza, aunque como es una gran cantidad de datos, en realidad se vuelve difícil de procesar sin grandes computadores. Veremos qué es un wavelet en una sección sísmica, el flujo de trabajo sísmico que va desde adquirir los datos, es decir, llevar el equipo geofísico al campo y, y hacer la obtención de los datos, el preprocesamiento que generalmente se hace inicialmente en el campo, aunque también se hace después en computadoras más potentes, en, en oficinas. Tenemos el procesamiento principal para tratar de determinar la calidad de los datos. Después hay un postprocesamiento que nos ayuda a limpiar un poco los datos y mejorarlos. Y finalmente obtenemos las estructuras que nos pueden determinar cuáles serían las posibles áreas o trampas de petróleo. Cuando oímos sísmica, hay varios conceptos en geofísica que emplean el mismo nombre. Hay una sísmica natural, como vemos aquí una imagen de sismos con su dashboard enseñando los esfuerzos, si son de esfuerzos de corte o normales. Estos serían para sismos naturales. Pero también podemos ver la sísmica para procesos de energía artificial. Generalmente esa energía puede ser de, ya sea desde el golpe de un martillo, el paso de un camión, vibraciones producidas con camiones especiales o explosivos. La geofísica de exploración puede incluir también la resistividad eléctrica y estudios de gravedad y magnéticos que nos permiten obtener imágenes del subsuelo. Generalmente cuando se hace sísmica de exploración, previamente ya se conoce la profundidad del basamento. Eso se hace mediante magnetometría y gravimetría en vuelos que llevan estos aparatos para detectar qué tan profundo está la roca que no tiene petróleo, que generalmente serían rocas ígneas y metamórficas. Y vamos a buscar principalmente los sustratos sedimentarios. Entonces, básicamente lo que obtenemos es como una imagen del subsuelo, ya sea en dos dimensiones o en tres dimensiones. Últimamente también se hacen sísmica de reflexión en cuatro dimensiones, es decir, x, y, z más el tiempo, es decir, en campos que están siendo explotados, sobre todo en Saudi Arabia, se puede ver cómo cambia las relaciones sísmicas al extraer el petróleo. Eh, Aquí, por ejemplo, en esta figura podemos determinar un pozo y una especie de anticlinal aquí al centro. Aquí han sido subdivididas, estas líneas más oscuras se llaman marcadores sísmicos, se pueden ver acá, y pueden subdividir algunos estratos o paquetes de iguales características sísmicas, es decir, su densidad y su porosidad. Vean que muy fácilmente se pueden ver las formas y los paquetes sísmicos. Entonces un principio de la sísmica es ver estas líneas oscuras
que son los contrastes sísmicos, es decir, donde cambia la densidad de la roca. Aquí tenemos una ya más moderna a colores y pueden observar aquí hay un pequeño anticlinal provocado por un sobrecorrimiento que va en esta dirección y podemos ver fracturas en el interior de los estratos y algunas otras características. Aquí por ejemplo estamos viendo esto que tenemos acá, es una ampliación de los datos de este sector que tenemos en esta sección, y podemos ver los wavelets, que son básicamente las ondas registradas por los geófonos, y a esto se le llama un wavelet en inglés. En español no sé la traducción. La geometría de una onda sísmica. Cuando hablamos de ondas sísmicas nos referimos a algo que se mueve en forma serpenteante, como vemos aquí en la figura, y básicamente obedece a los esfuerzos, cómo se van transmitiendo en el material. Entonces vean que aquí podemos denominar cómo la onda se mueve en el material y podemos caracterizarla. Por ejemplo, la frecuencia. La frecuencia es que tan rápido se mueve la onda dentro de los materiales, y eso se mide en hertz, que es un hertz es su unidad de sus unidades es segundos a negativos, es decir, a 1 sobre segundo o 1 sobre tiempo. El periodo es el tiempo entre dos picos aquí o dos hondonadas, estas de acá. Entonces nos da el periodo, es cuántas veces se repite esto, dos picos o dos hondonadas. Y la frecuencia es el inverso del periodo. Otra cosa que podemos ver dentro de la onda es la amplitud, que básicamente sería la mitad de la onda, nos daría qué tanto se extiende la onda hacia arriba o hacia abajo. Podemos hablar también del cero, que es donde está la mitad de la onda, y podemos ver también el frente de onda, que estamos acá. Cuando medimos ondas sísmicas, básicamente lo que vamos a medir es la velocidad, y la velocidad se define como la longitud de onda, que es esta puede ser entre pico y pico, o aquí entre 0 a este otro 0 sería la frecuencia, y lo multiplicamos por la distancia esta que tenemos acá. Eso, la distancia por la frecuencia nos da la velocidad. ¿Y cómo se realiza la geofísica? Básicamente vamos a tener una colección de disparos que generalmente son ocasionados por, digamos en este caso está ejemplificándose una sísmica en un medio acuático, donde un barco va jalando un dispositivo. Estos azules son geófonos, y donde está la estrella es una fuente de energía. En el pasado se usaban explosivos en el mar, pero por cuestiones ambientales se mataban mucha fauna, y fueron cambiándolo hasta utilizar actualmente cañones de aire. Aún los cañones de aire tienen todavía críticos porque afecta a la fauna marina, especialmente los seres que se controlan por medio de ondas acústicas, como los delfines y las ballenas. Los afecta mucho. A algunos los mata la onda, y a otros los ensordece, les afecta su sistema de comunicación y de control de viaje. Entonces, básicamente lo que vamos a tener en la geofísica de reflexión es una fuente sísmica artificial, que puede ser explosión, una onda de aire que sale rápidamente, que produce también un golpe fuerte de ondas, un martillazo, y vamos a tener los receptores que se llaman geófonos. Vean que tenemos aquí la fuente, aquí tenemos la cadena que nos lleva un cable que va jalando los geófonos, que básicamente un geófono es como un micrófono que recibe la onda.
Entonces vean, la fuente estimula, lleva ondas sísmicas hacia el material que está en profundidad. Estas se reflejan y se refractan y regresan nuevamente al- a superficie, solo que desplazados. Y los geófonos van a medir qué tanto tarda en llegar nuevamente la onda, ya que todos los geófonos están sincronizados al tiempo de la explosión. Entonces se puede medir el tiempo de recepción. Y básicamente lo que vamos a obtener es un viaje bidireccional y un desplazamiento. Nos va a dar esta idea una hipérbola de reflexiones. Aquí tenemos algunos dispositivos de en tierra y de acuáticos que se emplean. En superficie se puede hacer con camiones Vibrosize. Estos fueron introducidos en los años 60 eh, para economizar explosivos y tener vibraciones de baja frecuencia. Aquí pueden ver bajo el camión un gran dispositivo que está vibrando y enviando señales sísmicas. Cuando el material superficial que tenemos acá es una capa muy erosionada y muy potente, a veces esta onda sísmica que producen los camiones no son muy buenos y se tiene que utilizar explosivos. Aquí vemos otro dispositivo para que vean que la sísmica de reflexión ha ido mejorando y abaratándose. Este es un pequeño equipo de reflexión sísmica de aproximadamente 24 geófonos que puede realizar en poco territorio eh, identificar los sustratos bajo la superficie. Eh, en la figura de aquí abajo podemos ver algunos cañones de aire que se usan en el mar y en lagos. Y la idea es concentrar a mucha presión aire y liberarlo muy rápidamente. Vean, aquí se empieza a concentrar hasta que es tanta la presión que tiene el cañón. Cuando se libera genera una gran energía que se desplaza en forma similar a la de un explosivo. La ventaja que tiene es que no es tan distorsionante como un explosivo natural. Aquí podemos ver geofísica con explosivos. Cuando se hace en tierra es necesario realizar perforaciones. Esta perforación tiene cierta profundidad para atravesar el material que está erosionado y meteorizado y obtener ya sobre la roca sólida el impacto de las ondas sísmicas. Entonces pueden ver aquí el momento de la explosión. Generalmente se quiere un golpe fuerte hacia abajo. Por ejemplo, si fuera una voladura para minería, uno no vería salir tanto material hacia arriba. Pero como esta es para sísmica, lo que queremos es que se produzca como un golpe de un puño hacia abajo. Y lo que queremos es que no se distribuya hacia los lados. Y por eso cuando se hace la voladura, esta no tiene mucho material que la haga restringir la explosión en un área para que reviente la roca, sino más bien solo para que impulse una sonda. Y por eso se hace soplado. Esta es una técnica especial de voladura. Si un experto en minería viera esto, pensaría que es una voladura mal hecha, pero esta es para exploración sísmica. Hablando lo básico de la exploración geofísica, la idea es tratar de recibir la señal, pero vamos a veces a tener ruido. ¿Qué es el ruido? Generalmente nosotros estamos hablando y viene alguien y nos interrumpe no estamos hablando con esa persona, eso es un ruido. Otra forma de pensar el ruido es estamos hablando y pasa un camión haciendo mucha distorsión y no nos deja escuchar, eso es ruido. Igual en las ondas sísmicas ocurre lo mismo. Todos los materiales, camiones o efectos sobre el medio que
produzcan pequeños movimientos van a ser detectados como ruido. A veces esos pequeños movimientos son constantes, por ejemplo, la vibración de una antena de teléfonos que se mueva constantemente, eso genera cierto ruido de onda sísmica en el subsuelo. O por ejemplo, el paso continuo de camiones pesados también genera ondas sísmicas pequeñas. Entonces, siempre es necesario entender que en el ambiente hay ruido y sería una idea para nosotros eliminar totalmente el ruido. Eso se puede hacer mediante filtros o mediante aumentar más la energía para recibir de la explosión o del mecanismo que producimos el sismo para detectar solo ese mecanismo. Aquí vemos ya una onda más filtrada. Y generalmente los geofísicos hablan de modelo. Generalmente un geofísico, si él no es primero geólogo, generalmente ve la realidad en forma de modelos. Yo conozco geólogos que son geofísicos y entienden las dos dimensiones, pero cuando es geofísico él se va más bien a tratar de interpretar la realidad con un modelo sencillo que simule la señal que él recibe en su equipo. En este caso tenemos un modelo 3 capas. Aquí tenemos el subsuelo de exploración. Pues se pueden ver casi las 3 capas aquí. En profundidad vamos a ver que pueden haber cambios de inclinación en los estratos y eso produce también algunos problemas de posición. Vean, en este caso tenemos un estrato que está buzando, es decir, está inclinado, y este hace que las ondas sísmicas tengan inclinación, y se puede ver aquí en este gráfico de bidireccional la traza sísmica de la primera capa y la traza sísmica de la segunda capa que está inclinada. Se puede ver aquí la inclinación. Entonces en profundidad podemos determinar algunos atributos sísmicos y por suerte el método bien fácil es básicamente determinar velocidades. Y si se recuerdan de física básica es distancia dividido el tiempo. Cuando uno está haciendo sísmica en realidad sabe la distancia porque sabe a qué distancia están colocados los geófonos. Y la velocidad no la sabemos, pero sí sabemos el tiempo. Entonces, de estas dos variables podemos obtener la velocidad. Entonces, el análisis de velocidad proporciona la profundidad que necesitamos. Generalmente, en el proceso de sísmica y reflexión, el 90% es determinar velocidades. ¿Qué gobierna la velocidad? Como hemos hablado en otros cursos y creo que al inicio, la velocidad está gobernada por la densidad de la roca y su porosidad. Una roca muy porosa, su velocidad es lenta. Una roca muy densa, su velocidad es muy rápida. Una roca densa pero con mucha porosidad puede producir diferentes cambios de velocidad. Construyendo una señal más fuerte. Aquí vamos a tener siempre este valor que se llama el punto medio común. Este es el CMP en inglés, Common Medium Point. Y tenemos también los puntos de profundidad comunes. Este ya no se usa mucho, entonces la mayor parte usa CMP. Entonces vean, ahí tenemos, aquí está la fuente de energía y las ondas al regresar. Vean que primero recibimos la capa más superficial y después va a llegar la capa que está más en profundidad. Aquí tenemos varias fuentes de energía que están produciendo una serie de ondas sísmicas y son detectadas por geófonos, que serían estos cajones azules. A veces tenemos algunas dificultades. Vean un terreno que es irregular. Si estamos en el centro regresa así, pero vean lo que ocurre. Tenemos aquí la imagen bidireccional, pero como esta
figura es curvada, observen que hay reflejos y empiezan a ser recibidos por el geófono también como ondas secundarias, ¿no? Entonces esta capa con reflejos hay que corregirla. De lo contrario no podríamos interpretar muy bien lo que está aquí en profundidad. Entonces es una de las primeras correcciones que se deben hacer. En 3 dimensiones esto también ocurre. Cuando hablamos de sísmica de reflexión se puede hacer en 2 dimensiones, es decir, una línea de geófonos y una fuente, o una rejilla de geófonos para medir la energía que estamos recibiendo. Si nosotros vemos en planta, miren cómo esta cavidad que está acá en 3 dimensiones puede ser un círculo, y cómo regresa en 3 áreas diferentes la onda sísmica. Aquí, ¿cómo podríamos resolver eso? Es mediante un método matemático que los geofísicos llaman migración, y nos puede dar una resolución adecuada de qué hay abajo. En una línea de 2 dimensiones la energía solo es regresada por el plano realmente, pero en 3 dimensiones vean que puede ser regresada por varias áreas. Entonces en 3D es más fácil la interpretación de los datos. Lo único es que para manejar datos en 3D se requieren capacidades ya casi de supercomputadores. Una computadora normal de esas que tenemos en casa no soportaría procesar tantos datos. Entonces en una adquisición en 3 dimensiones se permite que la energía mire también en 3 dimensiones, lo cual permite corregir el desfase que tiene la energía en el plano. A esto se le llamaría en geofísica como un barrido lateral. Otras dificultades que podemos hablar son las superficies fantasmas, es decir, creemos que hay una superficie pero en realidad no existe. Entonces aquí por ejemplo tenemos la fuente de energía, el regreso hacia el geófono, este es en mar, y tenemos el fondo marino acá, y aquí tenemos la superficie del mar. Pero vean que se nos produce un fantasma cuando la fuente de energía regresa a la superficie, esa crea un rebote y nos da este desfase aquí, ¿no?, que sería una superficie fantasma. Esto hay que corregirlo también, es una fuente de ruido. Para cualquier desplazamiento fantasma siempre se tiene un retraso detrás de la energía primaria, y entonces a este viaje extra hay que filtrarlo. Otras dificultades que podemos encontrar es, por ejemplo, trazas múltiples, como en este caso. Entonces también se debe considerar eso. Observen acá, está la fuente de energía, regresa la onda sísmica a la superficie del mar, esta vez nuevamente rebotada y regresa. Entonces aquí tenemos varios rebotes, es diferente al anterior que teníamos solo un rebote. En este caso observen que se tienen 2 rebotes, miren, y pueden ser múltiples. Las matemáticas son muy sencillas, básicamente nuestro problema es resolver la velocidad, y la velocidad es espacio partido tiempo. Eso lo podemos resolver también en función de la densidad, de la distancia y el tiempo. Entonces vean acá, o partiendo de la densidad, poniéndolo como una función de la velocidad. Si se recuerdan de geografía, básicamente la densidad define la velocidad. A más dureza y más densidad en la roca, la onda sísmica va a viajar más rápido. Otra cosa que podemos ver es la impedancia acústica. La impedancia acústica es una característica de relación de qué tan inclinadas llegan las ondas sísmicas y cómo estas son recibidas, y nos da este valor acá. Vean que aquí es una relación de velocidades y densidades, y vean que dependiendo de la impedancia, esta inclinación rebota fácilmente o una parte reflejada. Esto es parte de la forma en que se distribuyen las ondas sísmicas en los materiales.
Aquí tenemos el periodo y todo definido a partir de densidad y velocidad, poniendo la densidad como una función de la masa partido volumen. Otra forma que puede haber impedancia acústica es cuando tenemos un alto contraste. Por ejemplo, aquí vean estas rocas, tenemos una densidad diferente a la de abajo, hay rocas diferentes, aquí tenemos areniscas que puede ser muy poroso y alitas. Entonces observen las velocidades, la alita que es básicamente una piedra de sal es muy densa, la velocidad es muy rápida. En la arenisca, como es más porosa, la velocidad es más lenta. Entonces eso crea diferentes tipos de impedancia, solo por un contraste de rocas diferentes, una sobreyaciendo a la otra. Aquí tenemos también cuidado de la polaridad. Al igual que la energía eléctrica, en la sísmica de reflexión ocurren ondas con valores negativos y valores positivos provocados por la forma de la onda. Entonces vean acá tenemos la parte de velocidades negativas y la parte de velocidades positivas. El tiempo de viaje de onda, ese está en función de la densidad. Entonces básicamente nosotros vamos a medir dos tiempos, el tiempo de ida y el tiempo de regreso. Entonces tenemos que entender que nuestro tiempo está duplicado. También tenemos que entender cómo las ondas se refractan y se reflejan. Eso lo podemos ver en este gráfico. Vean que aquí hay un reflejo y esta es una refracción. Y eso está en función de las características diferentes de la densidad de este material en la parte superior respecto a la densidad en la parte inferior. Entonces, aquí básicamente hay varios métodos matemáticos. Todos son de matemáticas sencillas, pero para miles o millones de puntos. Entonces, es complicado manejar tantos valores. La matemática básicamente sigue los principios de la ley de Snell, que son principios de la óptica. Y aquí podemos ver el ejemplo de la refracción sísmica, de la refracción. Tenemos una incidencia de un rayo que puede ser de luz o de velocidad y este es reflejado con otro ángulo al material. Entonces aquí tenemos que si hay una velocidad que es mayor que la velocidad inferior, la onda se va a inclinar hacia la normal. Pero si la onda 2 es mayor que la onda 1, ¿qué es lo que pasa aquí? Hace que la onda sísmica se doble o se aleje de la normal. Entonces estos ángulos los podemos relacionar, teta 1 y teta 2, con la ley de senos y cosenos. Aquí usamos la ley de senos y nos da relaciones de ángulos respecto a las velocidades. Aquí vemos el tiempo de viaje, podemos ver una onda directa acá en rojo, la onda reflejada en azul y tenemos la onda refractada en verde. Observen en los receptores, aquí tenemos los geófonos, la fuente. Entonces vemos la onda directa, llega directamente a los geófonos sin ser rebotada, sino básicamente es la onda que está saliendo. Tenemos la onda reflejada que llega y la onda refractada. Vean que una parte penetra el material, regresa y sube. Entonces tenemos ondas reflejadas, ondas refractadas y ondas directas. ¿Cuál es el flujo de trabajo en la sísmica? Pues básicamente es adquirir los datos, que es ir al campo y utilizar el equipo de geofísica. En ese equipo de geofísica hay que tener mucho cuidado con la calidad de los datos. Entonces vamos a tratar en lo más posible de que el trabajo sea reproducible, es decir, si llega otra gente a hacerlo, obtenga los mismos datos. Entonces hay que eliminar muchas fuentes de error, tener buenos equipos, que todos los equipos funcionen, y todo esto se llama setup, que debe estar al momento de realizar el evento sísmico. Después nosotros recibimos el preproceso de la señal,
y la mejoramos. Aquí puede ser de que la señal sea con algo de ruido, filtramos el ruido. Después seguimos el procesamiento principal, que es el análisis de velocidad en el modelo, y nos va a ir dando las diferentes capas. Después, en nuestro modelo puede tener los problemas que vimos acá, que resumiendo, era uno era señales múltiples. Teníamos esta inversión que ocurre cuando hay una curva en esta forma. Hay que filtrar esas ondas que van a ocurrir acá. Y también tenemos cambios por contrastes. Por ejemplo, aquí tenemos una onda de superficie fantasma, múltiples reflejos y cambios de la impedancia, es decir, materiales con mayor velocidad o menor velocidad interrelacionándose. El preproceso es básicamente eliminar el ruido. ¿Qué ruido vamos a eliminar? Son las ondas que producen objetos como los camiones, el caminar de la gente. Esto de caminar de la gente es básicamente para sísmica no muy profunda. Para proyectos profundos como el petróleo esto no incidiría, pero para hacer una cimentación de un edificio probablemente sí. El ruido necesario para la explosión puede generar olas. Eso también, sobre todo en el mar, cuando generamos una explosión, se generan olas y las olas generan también presiones. Y las presiones generan después ondas que pueden llegar al fondo marino y generar también ondas sísmicas. Si el ruido es de una frecuencia significantemente diferente de la señal, se puede utilizar utilizando filtros y algoritmos. Aquí también es bien importante pensar en la calidad de los datos. Pueden ser datos no filtrados, es la que prefieren los geofísicos. ¿Por qué? Porque ellos después con sus procedimientos de software pueden eliminarlos. Pero si ustedes le dan a un geofísico unos datos que han sido filtrados, probablemente ellos ya no los quieran procesar porque no saben qué filtros tuvieron los datos sin analizar. Vean en tierra adentro o cómo son los ruidos. Aquí tenemos la explosión, pero afuera puede haber viento, paso de camiones, actividad industrial, etcétera. La lluvia también genera cambios. Y pueden ser de alta o baja frecuencia. Entonces vean que eso es importante determinarlo al momento de hacer la geofísica, sobre todo en tierra. El ruido en exploración del mar, pues vean aquí las olas pueden generar ruido. Tenemos acá también el paso de barcos, la hélice que va generando presión. Si hay instalaciones petroleras cercanas, esas generan ruido también. Los barcos grandes generan ruido. En el fondo marino también hay muchos cables, sobre todo cables de telecomunicaciones. Esos generan cierto ruido que hay que filtrarlos también. Entonces tenemos acá los diferentes fuentes de ruido. Ya hablamos que las fuentes múltiples es cuando la onda sísmica va a superficie y vuelve a ser rebotada. ¿Qué filtros se pueden hacer? Pues hay filtros de alta y baja frecuencia. Entonces el filtro de paso alto permite que una energía más alta que alguna, por ejemplo, si yo paso un filtro alto, este filtraría todas las frecuencias altas, pero no las bajas, se conservarían estas. Un filtro de paso bajo filtraría las energías, principalmente serían las de ruido y solo pasarían las altas. Y puede ser un filtro combinado de ambas frecuencias, de altas y bajas. Todo depende del ruido que tengamos nosotros. Ahí está el proceso de filtrado. Aquí tenemos una señal sísmica sin filtrar y cómo queda con un filtro de baja frecuencia de 20 Hz. Vean que ya se empieza a ver algo. Con un filtro de 50-80 Hz que se ve y un filtro de 80-120 Hz que miraríamos. En mi caso yo optaría dependiendo la profundidad, dependiendo qué filtros queremos. Vean que este señala
estas áreas de acá y estas áreas de acá. Aquí tenemos un filtro de 20 a 30 Hz, otro de 30 a 50 y de muy alta frecuencia. Entonces vean que va quedando muy pocos datos. Al final yo creo que se tendría que hacer una mezcla de entre baja y alta frecuencia para obtener nuestra zona sísmica. Si se ven en los datos no filtrados, ya aparece alguna señal preliminar para poder interpretar algo. De ahí pasamos al procesamiento principal. ¿Qué es el procesamiento principal? Es realizar algunas correcciones. Por ejemplo, correcciones de tipo estático, análisis de velocidad y apilado. Entre las correcciones estáticas vamos a hablar de la distorsión de los reflejos. Entonces vean cómo va a ir cambiando o moviéndose la curva de recepción de datos. Aquí tenemos por ejemplo una onda de nada, esto hay que corregirlo en superficie. Vean que hay un desplazamiento. Y ahí pasamos al análisis de velocidad. El análisis de velocidad básicamente será poner densidades para determinar cómo es la superficie, cómo es las formas bajo la superficie. Aquí tenemos un análisis de velocidad 2, tenemos 3 capas diferentes con diferente densidad y tenemos cómo se interpreta con las ondas sísmicas. Observen acá, con cada geófono y su fuente sísmica va obteniendo diferentes datos. Al final vamos a sacar una velocidad media cuadrática, que sería la velocidad, la sumatoria del intervalo de velocidad por el tiempo de viaje en cada capa dividido el tiempo de viaje total. Aquí tenemos algún filtrado preliminar. Otra técnica se utiliza para mejorar los datos es el apilado o stacking, que le llaman en inglés. Es quitar los múltiplos, es decir, los rebotes múltiplos. Idealmente si el múltiplo solo se produce a partir de un solo reflejo, se amontonan o se filtran los reflejos similares que ahorrarán el ruido y dejará solo los reflejos verdaderos. Entonces recuerden, los datos sísmicos siempre van a tener ruido. Una técnica para eliminar sobre todo los reflejos múltiples sería el apilado, que es una técnica matemática que nos permite quitar los reflejos múltiples. El postproceso. El postproceso es una técnica donde ya los datos filtrados se analizan. Aquí vamos a tener varios métodos de postproceso para generar las líneas sísmicas, ya sea en 3D o en 2D. Vamos a partir aquí la plática y continuamos después.